hay un grupo de personas que accidentalmente se pierde en un mundo mágico llamado Overworld. Aquí pudieron admirar criaturas creadas por bloques cúbicos muy curiosos. Sin embargo, todos deben sobrevivir ante feroces criaturas de cabeza cuadrada. Además, existe una tribu de esqueletos montados en arañas extrañas extremadamente peligrosas y agresivas. Lo más temible es la bruja Melgosia, líder de los Piglins, que quiere conquistar el mundo humano. Ante fuerzas tan oscuras y poderosas, ¿qué puede hacer el grupo? Los invitamos a ver esta nueva película de Minecraft que acaba de estrenarse en los cines. Steve es un niño tímido que siempre soñó con ser un minero, pero esta mina prohíbe la entrada de niños. Además, un guardia estricto vigila todo el tiempo e impide el paso a Steve. El tiempo pasa rápidamente y 25 años después, Steve ya es un adulto con una barriga redonda. Su trabajo actual es promotor inmobiliario con un estilo de cantar rock al estilo Enzo. Su apariencia es tan inusual que los clientes no entienden qué está haciendo. Esto entristece a Steve, quien piensa que tal vez eligió la profesión equivocada. Sumido en sus pensamientos y desánimo, mira su almuerzo y forma una cueva con el puré de papas. Ese acto sin sentido le hace recordar su sueño de la infancia, ser un minero con casco en la cabeza y pico en mano. Esta vez ya no hay cartel que le prohíba por la edad, pero el mismo guardia vuelve a impedirle el paso, como si se reencontrara con un viejo enemigo. Lo extraño es que después de tantos años ese guardia no ha envejecido en absoluto. Aunque tiene una barriga redonda, Steve logra esquivarlo ágilmente y entra en la mina. Allí empieza a excavar con entusiasmo para satisfacer su pasión. Por accidente encuentra un cristal brillante, luego sigue excavando y encuentra un bloque de cristal. Por curiosidad, Steve combina los dos objetos misteriosos. De repente se abre un portal que lleva al mundo Overworld. Frente a Steve aparece una oveja rosa, pero su cuerpo es perfectamente cuadrado. Luego aparece una abeja dorada, con cuerpo también cuadrado. Parece que todo en este mundo está hecho de bloques cúbicos. Aunque ha llegado a un lugar extraño, Steve se adapta rápidamente. Es capaz de construir lo que imagina con solo un gesto de la mano. Primero construye una casa con lana rosa de oveja, luego una casa de piedra. Por último, una casa de ladrillo muy simple. Realmente este mundo es perfecto como lo imaginaba Steve. Pero aún no está satisfecho porque le falta un amigo. De pronto ve a un lobo gruñendo frente a su casa. Rápidamente Steve saca un hueso para hacerse amigo del lobo y lo llama Denis. Muy pronto se hacen tan cercanos que ya no se distingue quién es el dueño y quién es la mascota. Con un compañero a su lado, Steve comienza a construir más estructuras con arquitectura muy original. Finalmente crea un parque enorme y lo llama el mundo de Steve. Luego convoca a una manada de pandas para bailar y cantar juntos en la inauguración. Steve está feliz porque aquí nadie lo llama raro. Un día, mientras pasea, Steve descubre una ruina extraña que le falta un bloque. Por coincidencia, junto a él, hay un cofre con el bloque faltante, lo que despierta la curiosidad de Steve. Sin pensarlo, coloca el bloque en la ruina y de repente se abre un portal. Al cruzarlo, Steve se encuentra en otro mundo llamado Nether. Este es el hogar de los Piglins, criaturas con una codicia infinita por el oro. La líder de este lugar es la malvada bruja Melgosia. Al ver la barriga redonda de Steve, ella pregunta por qué tiene una forma tan rara. Porque he tomado demasiados batidos de cebada. ¿Y dónde se consigue eso? En la Tierra. Entonces, ¿cómo llegaste hasta aquí? Steve inocentemente responde que gracias a este bloque cúbico de cristal. Al oírlo, la bruja ordena capturar a Steve y su lobo para quedarse con el bloque. Con él podrá ir al Overworld, robar recursos y dárselo a los Piglins. Steve no puede permitirlo porque Overworld es el lugar más hermoso para él. Cuando los guardias se distraen, pide a Denis que robe la llave y escapa. Pretenden huir, pero los Piglins los descubren. Sabiendo que no escaparía, Steve frotó el cubo en su cuerpo para dejarle su olor. Luego se lo dio a Denis y le pidió seguir el olor hasta su casa para esconder el cubo bajo la cama. Al final, Steve fue capturado por los Piglins. El cubo y el cristal quedaron separados, así que el portal desapareció y Denis quedó atrapado en la Tierra. Así pasó el tiempo, y años después ya nadie sabía de la existencia del Overworld. Ahora vamos con Garrett Garrison, un hombre musculoso, con brazos y dedos fuertes, gracias al entrenamiento. Fue precisamente esa dedicación la que lo llevó a ganar el campeonato de juegos arcade en 1980. Sin embargo, esa época dorada ya quedó en el pasado. Ahora solo es dueño de una tienda de videojuegos, pero está completamente vacía sin un solo cliente. Mientras preparaba el desayuno, apareció el cartero con una notificación. Como llevaba tiempo sin pagar impuestos, la tienda sería embargada. Sin otra opción, Garrett acudió a un amigo suyo, un hombre que organiza subastas de contenedores de mercancía sin reclamar. Es una forma de inversión arriesgada. Si al abrir el contenedor hay cosas valiosas, se gana. Si no se pierde mucho. Confiando en su amistad, Garrett le preguntó si había algo que valiera la pena. El amigo le respondió que sí,
porque en la lista aparecía una consola portátil Atari Cosmos de 1978. De verdad, eso vale una fortuna. Si está allí, es una gran oportunidad. Así que Gareth le rogó a su amigo que le vendiera ese contenedor por $140. Cuando lo revendiera podría ganar 10 veces más. A cambio, Gareth lo invitaría a un espectáculo de entretenimiento, pero no esperaba que otros también quisieran ese contenedor. Al final la subasta superó el presupuesto de Gareth. Sin otra alternativa, ofreció $900, decidido a quedárselo. Tras comprarlo, le susurró a su amigo: el dinero lo tendrá, pero necesitará unos meses para conseguirlo. Pensó que aunque no ganara mucho, al menos recuperaría la inversión. Pero al abrirlo no había consola, solo cosas inútiles y un cubo de cristal extraño. Bueno, esta vez fue una gran pérdida. Frustrado, Gareth empezó a romper todo a su alrededor. ¿Cómo conseguiría ahora dinero para salvar la tienda? Cuanto más lo pensaba, más oscura veía su vida, y salió manejando a toda velocidad. Pero el auto se descompuso en el camino. ¡Qué mala suerte! En ese momento, dos hermanos, Natalie y Henry, se mudaban al pueblo de Idaho. Como habían perdido a todos sus familiares, solo se tenían el uno al otro. Natalie eligió ese pueblo porque el alquiler era más barato que en otros lugares. Además, era fácil conseguir trabajo allí. Con los pocos ahorros que tenían, alquilaron una casa decente con 2 habitaciones espaciosas. Todo fue posible gracias a la agente inmobiliaria llamada Dawn. Ella era una vieja amiga de la madre de los hermanos, así que no había formalidades. Antes de irse, Dawn amablemente expresó sus condolencias por la reciente muerte de su madre. Como era el primer día de Henry en su nueva escuela, Natalie le preparó una pizza de patata. Su madre solía cocinar ese platillo para ellos cuando eran niños. Natalie le sugirió que compartiera la pizza con sus nuevos compañeros. Ese gesto lo ayudaría a hacer amigos en un entorno nuevo. Camino a la escuela, Henry quedó fascinado por una tienda de videojuegos. Parecía encantado con todos esos artículos electrónicos. Al verlo, Gareth orgullosamente dijo que era el famoso dueño de la tienda, querido por todo el pueblo. Pero Henry no sabía nada de eso, pues acababa de mudarse. Su único propósito era saludar al vecino y ofrecerle pizza para hacer amistad. Al escuchar esto, Gareth le dio un consejo. Si quieres tener éxito y hacer muchos amigos nuevos, entonces únete a mi curso de estrategia de videojuegos por $50 la hora. Pero Henry lo rechazó por miedo a llegar tarde a clases y se fue pedaleando hacia la escuela. En su primer encuentro con el nuevo alumno, la directora fue muy amable y confesó que acababa de divorciarse. Pensó que eso la haría sentir triste, pero no fue así. De repente ella se sintió más animada y entusiasmada. Señorita, si es así, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Oh, cierto. Bueno, ve al salón de clases de inmediato. En la primera clase, el profesor de cabello rizado pidió a los alumnos que dibujaran según un modelo real. Mientras los demás trataban de hacer sus dibujos parecidos al modelo, Henry dibujó el suyo con un estilo de ciencia ficción de astronautas. Esto hizo que el profesor de cabello rizado se sintiera un poco disgustado. Él dijo que solo debían copiar el modelo sin necesidad de ser creativos. Y debido a su dibujo del reactor de plátano, Henry fue objeto de burlas. Entonces el niño decidió construir su propio reactor con materiales del laboratorio escolar. Pero justo cuando estaba por terminarlo, unos compañeros traviesos cortaron los cables. Al encenderlo, el cohete se descontroló, chocó con una fábrica de papas y su emblema cayó al lago. Por suerte, Natalie y los demás empleados no salieron heridos. Temiendo verse implicado, el profesor de cabello rizado huyó del lugar rápidamente. Dado lo grave del incidente, la directora llamó a Henry a su oficina. Ella pidió hablar con su tutor legal, pero Henry no se atrevió a llamar a su hermana por miedo a que lo regañara. Sin otra opción, llamó a Gareth y le pidió que se hiciera pasar por su padre. Al principio Gareth se negó porque estaba ocupado espantando moscas, pero al oír que Henry le pagaría $20, corrió a la escuela de inmediato. Al ver a un hombre apuesto, la directora dejó de lado el castigo a Henry para centrarse en Gareth. Pero los intereses de él no coincidían con esa atención. Al regresar a la tienda de videojuegos, Henry le contó que su reactor se estrelló contra la fábrica de papas, y temía que si se descubría su hermana perdería su trabajo. Culpándose por ser tan travieso, tiró su cuaderno al basurero y renunció a su pasión creativa. Luego, mirando a su alrededor en busca de algo entretenido, descubrió un extraño cubo y preguntó: ¿qué era eso, tío? Gareth tampoco sabía qué era, así que lo había puesto en exhibición por si alguien quería comprarlo. Casualmente encontraron una hoja de instrucciones, en la que había una gran advertencia que decía que nunca se debía combinar el frasco de cristal con el cubo. Pero esa prohibición solo aumentó su curiosidad, así que Henry insertó el cubo en el frasco de cristal, lo que lo hizo vibrar como si les mostrara el camino. Y ese camino conducía a una mina abandonada. Al adentrarse, vieron un portal brillante con luz azul. Mientras tanto, Natalie regresó a casa del trabajo, pero no encontró a Henry. Preocupada de que su hermano se hubiera perdido o estuviera en peligro, llamó a Dawn para pedir ayuda. Gracias a una app de rastreo, Natalie y Dawn localizaron a Henry en la mina.
Corrieron al lugar sorprendiendo a Henry. Ninguno de ellos sabía que el lobo Dennis los observaba desde afuera. De repente el cubo emitió un rayo de luz hacia el portal y una energía fuerte arrastró a Henry. Viendo eso, todos intentaron detenerlo, pero los cuatro fueron absorbidos por el portal hacia Overworld. Ante sus ojos apareció un mundo maravilloso, donde todo tenía forma de cubo. Entonces, Gareth les contó a las dos chicas que él fue un famoso gamer en los años 80. De repente apareció una oveja rosa como criatura legendaria, y todos corrieron curiosos a preguntarle. Aunque Gareth intentó comunicarse con el animal, la oveja no entendió nada. Mientras nadie prestaba atención, un aldeano de Overworld vio el portal y cruzó hacia la tierra. Al ver a ese habitante, el pequeño lobo supo que el portal estaba abierto, así que corrió a la mina. Al mismo tiempo en el Nether, los piglins estaban en caos discutiendo entre ellos, porque no encontraban oro, y eso los frustraba. Eso hizo que la bruja se enfureciera. Ella advirtió a su tribu que si no trabajaban duro, serían enviados al Overworld como criaturas inferiores. Pero uno seguía vago dibujando garabatos, así que Mangosia lo hizo desaparecer con un hechizo causando pánico. En ese momento la bruja sintió la energía del cubo, lo que significaba que el portal se había reabierto. Entonces bajó a las mazmorras a ver a Steve, y sacó el collar de Dennis para obligar a Steve a recuperar el cubo. Si no obedecía, Mangosia haría algo horrible con Dennis. Esa noche, cuando la luna cuadrada brillaba en lo alto, los animales comenzaron a huir, dejando a los cuatro sin entender qué pasaba. El ambiente se volvió tan silencioso que daba miedo. Entonces, Gareth tranquilizó al grupo diciendo que mientras él estuviera allí, no debían temer. De repente llegaron esqueletos montados en arañas, lanzando flechas brillantes. Asustados todos corrieron rápidamente sin olvidar pedir ayuda. Si uno perdía la calma en ese momento, podía incluso olvidar el camino de regreso. Mientras corría y miraba hacia atrás, Henry tropezó con la raíz de un árbol. Gracias a eso, descubrió un núcleo de energía dentro y comprendió cómo funcionaba ese mundo. Entonces construyó de inmediato una fortaleza sólida para proteger a sus hermanas del ataque de los esqueletos. Gareth, que parecía valiente, terminó tropezando y cayendo al correr. Enseguida tomó una pala, rompió unas piedras y se metió en un túnel para escapar. Al salir a la superficie se encontró con un creeper al que confundió con un esqueleto y reaccionó atacando. Pero la criatura explotó, generando un gran estruendo. El ruido atrajo la atención de la tribu de esqueletos. Al verlo, Henry le gritó que corriera hacia donde él estaba. En ese momento apareció una horda de zombies que atacaban a la oveja rosa adorable. Asustado, Gareth se levantó y corrió hacia Henry mientras recogía el cubo. En la parte superior, los otros tres también fueron sorprendidos por los zombies. Gareth fue golpeado accidentalmente por una flecha de esqueleto que rompió el frasco de cristal. Eso provocó que el portal se cerrara por completo. Al ver que los zombies se acercaban, Gareth tomó el cristal y corrió hacia la fortaleza, pero no sabía cómo entrar. Los esqueletos y los zombies seguían llegando en masa. Henry rompió la pared, jaló a Gareth hacia adentro y subió rápidamente a la cima de la fortaleza. De repente un creeper apareció y explotó, abriendo un camino para que los zombies invadieran la fortaleza. En ese momento crítico, Steve apareció con un martillo, enfrentando solo a los zombies como un guerrero del trueno. Aprovechando su gran tamaño, derribó a los enemigos con facilidad y arrancó el brazo de uno de ellos. Luego lanzó una poderosa patada que hizo volar a un zombi varios metros. Finalmente usó su técnica Puño del Rayo, iluminando el cielo ante la sorpresa de los cuatro. Al no soportar la luz del día, los zombies fueron incinerados al instante. Después volvió a usar el Puño del Rayo y convirtió a los zombies en humo. Una vez que todo se calmó, el hombre gigante se presentó como Steve. Su objetivo era recuperar el cubo, pero Henry no quiso entregarlo porque era la clave para regresar a la Tierra. Sin embargo, Steve notó que el frasco de cristal estaba roto. Sin él, no había forma de abrir el portal de regreso a la Tierra. La única opción era encontrar otro frasco de cristal, pero ese estaba en un lugar muy peligroso llamado la Mansión del Bosque Profundo. Por eso Steve propuso un trato. Ayudaría a encontrar el nuevo frasco de cristal para abrir el portal, y a cambio le entregarían el cubo. Parecía justo, así que Gareth aceptó el trato en nombre del grupo para prepararse para la misión de buscar el frasco. Primero tenían que ir al pueblo de Midpot para conseguir armas. Al llegar se sorprendieron al ver un gigantesco robot golem. Steve explicó que era un guardia de seguridad. Mientras no hicieran daño a los aldeanos, el golem no los atacaría. Todos los aldeanos eran pacíficos y vegetarianos. Por eso siempre mantenían sus manos juntas frente al pecho. Steve le dijo a Henry que cualquier cosa que imaginara podía hacerse realidad en ese mundo sin límites. Saca a relucir tu potencial, niño. De pronto un cerdito con sombrero pasó por allí. ¿Es el rey de este lugar? No solo es una costumbre especial. Tras conversar un rato todos sintieron hambre. Así que Steve los llevó a una tienda de pollo asado. Solo con accionar una palanca salía un delicioso pollo asado con lava.
pero estaba demasiado caliente. Había que esperar varias horas para poder comerlo. Mientras esperaban, Don y Natalie irían a pedir a los aldeanos que dibujaran un mapa del mundo. Los demás entrarían al almacén de objetos de Steve, un lugar mágico lleno de herramientas útiles, como una espada Nether larga, una armadura de diamante, las botas del dios Gemé, fuegos artificiales chinos y dinamita TNT. Allí Gareth también encontró una perla Ender, un objeto especial que te permite teletransportarte a cualquier lugar donde la lance. Pero Gareth no lo creía, así que lo probó y casi se muere del susto. Después, Steve enseñó a los dos cómo fabricar armas con distintos materiales. Primero se colocan sobre el molde y luego se golpea con el martillo. Y listo. Con su creatividad abundante, Henry forjó un megáfono capaz de emitir ondas sonoras extremadamente potentes. Al ver algo interesante, Gareth decidió probar la experiencia una vez. Sin embargo, el arma que creó resultó ser solo 2 cubos de hierro utilizados para sacar agua del pozo. Muy decepcionado, Gareth llevó a Steve a un lado para hablar. Le confesó que leyó las notas del cubo y quería saber sobre el tesoro del lugar. El gordo tampoco lo ocultó y respondió honestamente que tenía un alijo de diamantes escondido en lo profundo de la mina. Si querían llegar allí, tendrían que superar un camino lleno de desafíos. Sin embargo, Gareth no dudó, ya que al escuchar sobre un tesoro se entusiasmó de inmediato. La razón era que necesitaba urgentemente dinero para salvar su tienda de videojuegos. Así que Gareth añadió una cláusula al acuerdo, exigiendo que Steve lo llevara al tesoro. Si se negaba, no devolvería el cubo. En ese punto, Steve no tuvo más opción que aceptar. Mientras tanto, en el Nether, la bruja Mangosia estaba perdiendo la paciencia porque Steve aún no había traído el cubo de vuelta. Entonces, convocó al general más fuerte del ejército de Piglins, llamado Charles. Mangosia dijo que esos seres redondos estaban reteniendo el cubo. Por lo tanto, el general y sus subordinados debían recuperarlo por cualquier medio. Antes de partir, la bruja le entregó a Jack G.A. un tipo de agua sagrada. Esto podría ayudar al general y a los soldados a no transformarse al llegar al Overworld. Inmediatamente después, los Piglins volaron al pueblo de Midpod en un globo aerostático. Al ver a los Piglins, los aldeanos entraron en pánico y corrieron con las manos al pecho. Dondequiera que iban, los Piglins causaban caos como un grupo de matones. Al ver a Steve, el general Jack G.A. dijo que solo estaba siguiendo las órdenes de Mangosia, en consideración a que antes habían sido amigos durante el tiempo que Steve estuvo encarcelado. Solo necesitaba entregar el cubo y el general perdonaría a todos. Sin embargo, Steve no temía al general. Si quería algo que se acercara. De repente, Gareth interrumpió la pelea entre Jack G.A. y Steve. Quería demostrar que era un maestro en artes marciales, pero al mostrar algunos movimientos, accidentalmente golpeó a Steve dejándolo inconsciente. Aprovechando la oportunidad, el general atacó a Gareth con un golpe que lo derribó. Luego una fuerte patada hizo que Gareth sintiera un dolor intenso sin atreverse a moverse más. Con la ventaja, los Piglins atacaron en masa. En ese momento, las dos hermanas tuvieron que usar herramientas de agricultura para defenderse. Inesperadamente, al mover las manos al azar, lograron hacer caer a algunos enemigos. Por su parte, el megáfono de Henry también demostró ser efectivo. Steve recuperó la conciencia en ese momento. En peligro, Gareth fue salvado por un golem que golpeó al general con fuerza. Al verlo, los del globo lanzaron una bola de fuego que separó a las hermanas. Steve los llevó hacia una muralla para escapar, pero había un abismo delante. Detrás, los Piglins los perseguían, así que Steve les puso alas de metal para volar. Como solo había 2 alas, Steve montó sobre Gareth y le agarró el cabello para dirigir el vuelo. ¡Oh cielos, con más suavidad, amigo! Creían haber escapado, pero el globo los seguía y una caballería los esperaba en el acantilado. Afortunadamente, Steve tenía habilidades de vuelo excepcionales y logró esquivar los ataques. Al ver que la caballería había preparado una emboscada, Gareth y Steve se abrazaron, giraron con precisión y escaparon por una grieta en la roca. Henry, por desgracia, fue agarrado por un Piglin en el pie. Al liberarse, perdió el control, chocó con los otros 2 y los 3 gritaron juntos en pánico. Afortunadamente, cayeron en un charco de agua, por lo que estaban a salvo. En ese momento, Steve contó sobre la bruja Mangosia, la reina de los Pickles. Cuando era joven participó en el concurso Nether Got Talent con su habilidad para bailar belly dance, pero sus movimientos elegantes no encajaban con la tradición Pickling y fue ridiculizada. Su padre la echó por vergüenza y desde entonces Mangosia renunció a la belleza y la creatividad. Ahora, si obtiene el cubo, destruirá el mundo del Overworld y toda la vida en él. Esa noche, Don y Natalie, al no tener un mapa, tuvieron que vagar por el bosque buscando a su hermano menor. Tras luchar con los Piglins, mejoraron tanto que ya no temían a los zombies, ni tampoco a los esqueletos móviles. De repente, Denise apareció corriendo de la nada. Don con rapidez le dio un hueso y así el lobo se volvió amigable. Por casualidad, Don vio el collar y entendió que el lobo era de Steve. Solo debían seguirlo. Mientras tanto, Mangosia estaba muy enojada por la derrota del general Chuck Ga. Sin más paciencia, liberó su arma suprema, el King Kong Lord, una bestia enorme y extremadamente feroz, y al aparecer, derrotó al general Chuck Ga en un instante. En ese momento, en la Tierra, el hombre cuadrado estaba vagando cuando fue atropellado por el coche de la directora.
Temiendo ser responsabilizada, ella se disculpó con la víctima y lo invitó a cenar. Al ver la sinceridad de la otra parte, el hombre cuadrado aceptó. Pero al llegar el hombre cuadrado solo frunció el ceño, lo que intrigó a la directora. Ella dijo que acababa de divorciarse y quería encontrar un novio para compartir la vida. Mientras tanto, Steve llevó a ambos a la mina donde el gordo escondía los diamantes. Gareth, por la emoción, cayó en una trampa de frutas que sin querer activó la palanca y abrió la puerta con código. Dentro había muchos barriles de madera que contenían diamantes muy valiosos. Pero antes de poder tomar algo, todos detectaron un olor desagradable. Dios mío, es el King Kong Loncorra. Los tres saltaron de inmediato al vagón minero y huyeron a toda velocidad. Después de un tramo, desafortunadamente, el redstone que alimentaba los rieles se agotó. El vagón se detuvo justo frente al nido de los Creeper. Esta especie explota con solo un leve contacto, y detrás el King Kong Lon los perseguía ferozmente. Sin otra opción, Gareth tuvo que empujar el vagón hasta la zona con redstone más adelante. Mientras caminaban, Henry tocaba intencionalmente a los Creeper para que explotaran y frenaran a la bestia. Y cuando los tres llegaron al redstone, corrieron hacia afuera y escaparon de la mina a salvo. Finalmente llegaron a la mansión del bosque donde se guarda el frasco de cristal. Según Steve, esta mansión tiene 3 niveles. El primer piso está protegido por los verdugos Vindicator entrenados en combate. Son muy duros y altamente disciplinados. El segundo piso está controlado por los Evoker. Son hechiceros que utilizan magia negra extremadamente poderosa y peligrosa. El piso superior es donde se guarda el frasco de cristal, pero está protegido por Enderman. Si te enfrentas a esa entidad, no debes mirarla a los ojos, porque puede causar daños severos a nuestro cerebro. Después de planearlo, Gareth y Steve se disfrazaron de cantantes para distraer a los verdugos. Y así, Henry pudo subir sigilosamente al piso superior. Aunque el plan parecía perfecto, finalmente fueron descubiertos. Entonces, Gareth y Steve fueron atrapados y llevados a un ring de lucha libre WWE. Henry subió corriendo al piso superior, pero entre tantos cofres raros no encontraba el frasco. En ese punto no quedó otra opción que revisar uno por uno esperando tener suerte. Mientras tanto, Gareth enfrentaba a un oponente extremadamente difícil, una gallina. Pensaba que esta pelea estaba ganada, pero de repente apareció un pequeño zombie montado sobre la gallina. Es solo un niño, no tengo miedo. Ay, Dios mío, ayúdenme. Aunque eran pequeños, la gallina y el zombie eran increíblemente ágiles y aterradores. En solo unos segundos, Gareth fue golpeado en la cara y quedó aturdido. Se suponía que era Aquaman, pero qué débil se mostró. Sin opción, Steve se soltó y golpeó al zombie en la cabeza, lanzándolo por los aires. Mientras tanto, Henry también encontró el frasco de cristal dentro de una caja de madera. De repente apareció el Enderman usando su mirada para crear ilusiones y hacer que el niño se sintiera inútil. Al oír eso, Henry se negó a rendirse y despertó con determinación. Usó su hacha de hielo para vencer al Enderman y obtener la perla de teletransporte. Luego rompió el suelo y se reunió con los otros. Los tres huyeron rápidamente, pero para su sorpresa, la bruja y los piglins ya estaban allí esperando, exigiendo que Steve se rindiera. Sin embargo, él fue muy valiente y no se doblegó. Mangosia levantó su bastón, absorbió la energía del frasco de cristal y se fue. Los piglins se quedaron atrás para encargarse de los tres. Habían traído dinamita TNT y la colocaron por todo el puente. Al ver eso, Gareth lanzó a Henry al globo aerostático. Steve también saltó detrás de él. Mientras tanto, Gareth decidió quedarse para frenar a los Pickles y ganar tiempo para que los otros dos escaparan. Inmediatamente el puente explotó y la onda de choque empujó a los dos al suelo. Cuando despertaron, Steve ya se había reunido con Denise y Henry también estaba a salvo. Todos se reunieron gracias al agudo olfato del lobo. Mientras tanto, la bruja, ya con todos los cubos en su poder, los usó para transformar el entorno del Overworld. Gracias a eso, los Piglins pudieron pasar por aquí sin convertirse en zombies. Cuando la oscuridad cubrió todo el cielo, todas las criaturas malignas comenzaron a salir. Ante el riesgo de que el Overworld fuera destruido, los cuatro decidieron detener a Mangosia y vengar a Gareth. Lo primero fue extraer materiales para fabricar armas más poderosas. Henry se encargó de diseñar planos para mejorar la estructura de los golem, para darles cuerpos de metal 10 veces más resistentes que antes. También mejoró sus botas de velocidad para que resistieran ciertos efectos especiales. La hermana Dawn usó huesos con astucia para domesticar una manada de lobos. Al final, los cuatro ya tenían un ejército de golems capaz de enfrentar a la raza Pickle. Mangosia, al ver eso, soltó una risa sarcástica. Ella dijo que ese ejército de golems no pelearía a menos que fueran provocados. Pero justo al terminar la frase, el torpe disparó una flecha sin pensarlo. Entonces, todos los golems se enfurecieron y comenzaron a atacar a los Pickle. Las hermanas aprovecharon el impulso y derrotaron al ejército de Mangosia en poco tiempo. Al ver eso, la bruja convocó de inmediato al rey cerdo para luchar. Por su parte, Dawn también llamó a su ejército de lobos para enfrentarlo. Aprovechando la ausencia de escoltas, Steve se puso su armadura de diamante y fue solo a enfrentar a Mangosia. Iba a lucirse, pero falló el salto y rompió su armadura. Por suerte, esquivó el golpe final. En medio del caos, Henry usó una esfera de transporte para subir al portal y recuperar el cubo.
pero el rey cerdo lo vio y lanzó una esfera de energía cuya explosión hizo que Henry cayera desde gran altura. Cuando todo parecía perdido, Gareth apareció en globo y rescató a Henry. Resulta que el chico de cabello largo aún estaba vivo. Abajo el rey cerdo se enfrentaba al capitán Golem. Gracias a eso, Henry usó una lanza para pinchar el globo que disparó hasta destruir el portal. Las dos hermanas se alegraron mucho al ver eso. El cubo cayó y el entorno del Overworld volvió a la normalidad. Bajo el efecto de la luz, todos los Pickles se transformaron en zombies. El rey cerdo también fue lanzado al aire por el capitán Golem, quien luego le dio un golpe mortal que lo acabó en el acto. Steve venció a Mangosia, pero ella fingió rendirse para atacarlo por sorpresa. Pero cada vez Steve lo notaba y la detenía. Aunque ella era peligrosa, él no la remató, sino que la dejó ir por vergüenza. Cuando el Overworld volvió a la paz, todos regresaron a la Tierra. Un tiempo después, todo había cambiado. Natalie ahora dirige su propia escuela de defensa personal. La hermana Dawn trajo a Denise hasta aquí para que juegue con los niños. Henry siguió con su pasión por crear y finalmente completó su jet, ganándose la admiración de sus amigos. La tienda de videojuegos de Gareth ahora está llena de clientes, gracias al juego Minecraft. En sus ratos libres canta a dúo con Skip para relajarse, y la directora finalmente conquistó al hombre cuadrado y se convirtieron en esposos. La película termina aquí. Gracias por ver la historia.